Son las 8:08 a esta hora de la mañana y queremos conversar sobre presupuesto, también un poquito sobre política, aunque me estoy expresando mal porque pocas cosas son más políticas que la discusión sobre el presupuesto. Al vicepresidente del Senado y senador por la región de Coquimbo, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, quería partir pidiéndole una interpretación que yo hago, que a lo mejor estoy muy perdido, pero dígame usted. Lo hemos visto, yo no digo que antes no, pero digo en esta discusión presupuestaria, lo hemos visto con una retórica muy consensual, como muy valorando los amplios acuerdos. Sus expresiones, por ejemplo, en redes sociales respecto a este tema tienen ese tono. ¿Estoy entendiendo mal o algo nos quiere decir con esto? Porque en comparación con lo que ocurrió en la Cámara, que fue bastante ríspido, esto que usted señala tiene otro espíritu, ¿no? Sí, la verdad es que no solo yo, Patricio, también Ujú. el presidente del Senado, José García Ruminot, entendíamos que no nos podíamos quedar sin presupuesto de salud, no nos podíamos quedar sin presupuesto del Ministerio de la Mujer, por poner solamente dos ejemplos, ¿no? Hoy día hay muchos hospitales que no tienen los insumos básicos para funcionar, las listas de espera, y eso nos obligaba en beneficio de la gente a llegar a un acuerdo. Por eso, la verdad es que estamos muy satisfechos por el resultado del acuerdo en la partida del Ministerio de Salud, que a pesar de todas las controversias previas, en el Senado se aprobó por unanimidad, gracias a la capacidad de gestión de la ministra Jimena Aguilera y también a los senadores de la Comisión de Salud se logró un acuerdo histórico, porque va a permitir inyectar recursos adicionales considerables para enfrentar las listas de espera y sobre todo en materia de cáncer, que es un tema muy sensible, se enfrenta de muy buena manera, obligándose el gobierno, en este caso, a establecer una glosa para la Ley Nacional del Cáncer, con insumos del mejor nivel, con un segundo prestador GES, y también con la obligación de mejorar la gestión en los hospitales en general, ¿no? Mm. Y con un control de gestión. Yo creo que eso es muy destacable porque sabíamos que mientras discutíamos la ley de presupuesto, por ejemplo, a mí me escribía la FENATS del hospital de Coquimbo, me decían, ¿sabe qué, senador, no tenemos insumos? Bueno, lo propio ocurrió al Ministerio de la Mujer. A pesar de toda la controversia por el escándalo, ¿no es cierto?, del caso Monsalve, la formalización que vimos esta semana, la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, nosotros tenemos una obligación como Estado, en virtud también de la Convención de Belén do Pará, en virtud de la ley marco que previene y sanciona la violencia contra la mujer, de poder entregar todos los recursos al Ministerio de la Mujer con un protocolo, bueno, y eso finalmente ocurrió, lo mismo en las partidas de obras públicas, de agricultura. Yo creo que ese es el rol del Senado, tratar de llegar a acuerdos. El presupuesto de INDAP, por ejemplo, se había caído en la Cámara de Diputados, bueno, teníamos que aprobarlo con mayores recursos, en fin, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Espero que hoy día, Patricio, podamos llegar a un acuerdo en materia del Ministerio de Educación, de resolver bien lo de los SLEP, por ejemplo, porque si bien es cierto, los SLEP no han tenido todo el funcionamiento que quisiéramos, nos referimos a los servicios locales de educación, porque nosotros somos buenos para las siglas, pero para que todos los auditores entiendan, muchos alcaldes están pidiendo, como el caso de La Serena, que está asumiendo de manera normal, que no se detenga la transición hacia los servicios locales, Mm. porque se dan cuenta que hoy día la necesidad de fortalecer la salud pública, la educación pública, es muy relevante, ¿no? Ya, En fin, ese sí. es el rol del Senado, respondiendo a tu pregunta, y no solamente en mi visión, en la visión del presidente del Senado, generar acuerdos por el bien del país. Sí, yo entiendo o sea, y es importante además subrayarlo, que el rol del Senado en la discusión presupuestaria es distinto al de la Cámara, ¿no? Pero quiero agregar que el tono es sustantivamente distinto, senador. ¿Cómo vio usted la manera en que se dio la discusión presupuestaria en la Cámara? Que esta es mi consideración, pero usted es el entrevistado, de alguna manera de expresión de cómo
de cómo se da en general la discusión en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, yo vengo de la Cámara, fui diputado 12 años, Patricio, con mucho orgullo lo digo, pero efectivamente lo que vemos en la Cámara a veces es mucha estridencia, mucha polémica y poca sustancia, ¿no? Lo digo con todo respeto. Ahora, yo quiero destacar el rol que ha tenido la bancada de diputados de Demócratas, mi partido, y lo destacó el ministro Marcel, porque la bancada de diputados demócratas llegó a un acuerdo con el gobierno que permitió la aprobación de muchas partidas en la Cámara, que lo hemos refrendado en el Senado, por ejemplo, para establecer un sistema de cuidados en favor de adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores, cosas muy específicas. Pero, como te digo, yo creo que el rol del Senado es estar por sobre la hojarasca, como decía el presidente Lagos, y tratar de llegar a grandes acuerdos por el bien del país, ¿no? Ujú. En ese contexto, senador, ¿cuál es su opinión sobre la polémica que se ha dado respecto al INDH? Dejarlo sin financiamiento, no es el primer año que ocurre. Además, en la Cámara, en comisiones, no solo el tema abarcó al INDH, también abarcó el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, em, Los sitios de memoria. los sitios de Sí, memoria. mira, efectivamente, Patricio, a ver, yo creo que acá hay que distinguir, pueden haber críticas y hemos sido críticos respecto a la gobernanza del INDH, respecto a algunas de sus decisiones, respecto a la necesidad de generar mayores mecanismos de control sobre el uso de los recursos, etcétera. Pero no podemos perder el norte. Chile necesita un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es más, si hay una razón por la cual Chile no fue condenado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social, es porque la defensa de Chile durante el gobierno del presidente Piñera, que fue una defensa de Estado ante organismos internacionales, le dijo al mundo: en Chile tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos autónomo, tenemos una fiscalía autónoma, tenemos un poder judicial autónomo. Y eso nunca podemos perderlo de vista. Entonces, respondiendo derechamente a tu pregunta, yo espero que se pueda reponer el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, probablemente sujeto a un protocolo de acuerdo que diga relación con los mecanismos de control en el uso de los recursos, mayor transparencia. El INDH tiene que ser un Instituto Nacional de Derechos Humanos que le dé garantía a todos los chilenos respecto a su labor permanente, porque además recibe un financiamiento público. Sí, uno tiene el derecho o sea, me parece razonable deducir que algunas de estas posiciones en contra del financiamiento del INDH no solamente son, senador, por críticas a su gestión, sino por el deseo de que no existiera. Me parecería razonable esa suposición si se atiende, por ejemplo, que recién hace un par de años hubo un programa que incluso pasó a la segunda vuelta que proponía su cierre. ¿Qué podría decir sobre ello? Porque, bueno, uno desearía que la defensa de los derechos humanos fuera transversal, pero parece que en Chile estamos todavía lejos de aquello. Bueno, por eso la ley de presupuesto es una buena instancia, Patricio, para sincerar las posiciones, ¿no? Ujú. Esta es mi posición y es la misma que he tenido todos los años. Yo voy a votar a favor del presupuesto del INDH, sujeto, como te digo, a mayores garantías de establecer mecanismos de control en el uso de los recursos, mejorar los estándares de transparencia, pero tiene que haber un Instituto Nacional de Derechos Humanos y esa discusión, a mi juicio, no debiera estar en cuestión. Esa discusión se agotó desde el momento que se aprobó la ley a propósito de que en Chile durante 17 años no se respetaron los derechos fundamentales de las personas, y de ahí es que se generó una conciencia colectiva del poder contar con un Instituto Nacional de Derechos Humanos que pudiera operar en forma autónoma, con consejeros que representan distintas corrientes políticas e ideológicas también. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Matías Walker. Senador, bueno, le habíamos propuesto conversar un poquito de la otra política también, ¿no? Porque yo me corregía en la introducción de la entrevista que la discusión presupuestaria es, por cierto, profundamente política.
¿Cómo describiría el momento de Demócratas? Hubo una controversia pública entre usted y la senadora Rincón, renunció Fuachaín, en fin. Bueno, nosotros estamos en la búsqueda de lo que significa construir un partido de centro, ¿no? Ese fue el leitmotiv por el cual formamos Demócratas con muchos de los que veníamos de la antigua Concertación, que formamos la centroizquierda por el rechazo. Es la motivación que yo tuve para ingresar a Demócratas y voy a defender esa posición. Yo sé que no es fácil porque hoy día, lo conversaba ayer con un senador amigo del Partido Socialista, hoy día la política está muy polarizada en un clivaje de derecha e izquierda, gobierno de oposición. No es fácil construir una alternativa de centro. Al Partido Radical, a la democracia cristiana en el siglo XX le costó décadas construir, ¿no es cierto?, una alternativa de centro, ¿no? Pero yo creo que el electorado está esperando que exista en la oferta político-ideológica del país una alternativa de centro y es lo que queremos construir. Y pueden haber diferencias concretas en las definiciones. Por eso yo señalé claramente que a mi juicio quien representa mejor el electorado de centro en la elección de este domingo de Santiago es Claudio Rego, así como en mi región quien representa mejor una alternativa de centro es Cristóbal Juliá, que compite contra un candidato del Partido Comunista, Javier Vega, y que creo que tiene más capacidades de gestión. Bueno, yo fui minoría dentro de mi partido. Los partidos políticos, como tú sabes, Patricio, son personas jurídicas de derecho público, se rigen por el principio de la transparencia. Yo creo que es bueno transparentar las distintas posiciones. El Partido Comunista, todos sabemos que hay distintas posiciones, pero no salen hacia afuera. Algunos dicen que eso es una virtud. Dicen, uy, la ropa sucia se lava en casa, que no salgan las diferencias hacia afuera. Yo creo que es bueno, yo creo que es sano que los partidos políticos que reciben financiamiento público, que se rigen por el principio de la transparencia, transparenten sus posiciones. Es como el Poder Judicial, que tú tienes un fallo judicial, tú tienes un voto de mayoría y un voto de minoría. Y el ministro que estuvo en la minoría redacta su fallo, fundamenta su fallo. ¿Sí? Esto es igual, yo fundamenté públicamente porque mi opción y la de muchos era la de Claudio Rego. Pero a ver, senador, esto no se hace en el periodismo, que es preguntar por cosas que pasaron hace 2 años atrás, pero si nos pudiera recordar brevemente, porque creo que es bien interesante conceptualizar qué se entiende por el centro, ¿no? Si nos pudiera recordar brevemente por qué renunció a la democracia cristiana en octubre del 2022, habiendo militado ahí toda su vida. Yo renuncié a la democracia cristiana y además me expulsaron de la democracia ¿Sí? cristiana, así que fue una doble desafiliación, porque yo sentí que la democracia cristiana, al haber apoyado por mayoría un texto que a mí me parecía refundacional en el plebiscito del año 2022, alejándose de la historia democrática constitucional de Chile, había traicionado lo que había sido el rol permanente de la democracia cristiana, que era desde el centro generar grandes acuerdos por el progreso político, social y económico de Chile. Y sentía, y lo siento, que esa constitución no cumplía ese objetivo. Por eso renuncio a la democracia cristiana. Ya, ¿Para qué? Para constituir efectivamente un partido de centro. Pero usted tiene conciencia que ahora hay muchas personas que piensan que demócrata está muy cargado a la derecha. O sea, de hecho, quiero situar a Fuad Chaín, no me fui de la ADC para militar en un partido que sea vagón de cola de la derecha. Bueno, efectivamente, hoy día mucha gente siente que Demócratas es un partido más de derecha, ¿no? Y eso tenemos que enfrentarlo y eso tenemos que evitarlo. Demócratas tiene que recuperar su esencia, la de ser un partido de centro. De alguna manera lo logramos este año, conformando una lista electoral, un pacto electoral, junto con Amarillos, distanciado de Chile Vamos, autónomo de Chile Vamos, que yo creo que fue una virtud, que nos permitió en las comunas que competimos, Demócratas y Amarillos, sacar más de un 7% de los votos, más de 70 concejales. No nos fue bien en la elección de alcaldes producto de lo mismo, ¿no? Nosotros sabíamos que pararnos en nuestros propios pies tenía ese riesgo, no conformar mayoría en comunas determinadas, a pesar de que hay muchos
independientes que salieron alcalde con apoyo nuestro. Entonces, yo dentro de Demócrata voy a dar esa pelea, ¿no? El poder ser auténticamente un partido de centro. No estoy solo en esa discusión, somos muchos los que dentro de Demócrata queremos efectivamente perfilarnos como un partido de centro. Ahí está Jaime Baeza, académico de la Universidad de Chile, Sí, claro. Franco Vaso, gran académico de la Universidad Católica de Valparaíso, entre muchos otros que están y estamos en la misma posición. Uh-huh. Y yo voy a transparentar ese sentimiento porque, ¿qué es lo que me pasa, Patricio? Hay mucha gente que estuvo por el rechazo, que viene del mundo de la concertación, de la centroizquierda, incluso de la democracia cristiana, que no se ha sentido motivado a ingresar a Demócratas de Amarillos. ¿Por qué? Porque pasa lo que dices tú, sienten que a veces Demócratas de Amarillos son más bien partidos de centro-derecha, o sienten que a veces en la vocería incluso Evópolis está más al centro que Demócratas de Amarillo. Bueno, eso es lo que no puede ocurrir. Y no estoy solo dentro del centro, porque si tú te fijas, el presidente Frey, que es nuestro máximo referente en los dos procesos constituyentes, Soledad Alvear, Jorge Burgos, Carolina Goich, son liderazgos que en el caso de esta dicotomía de la región metropolitana también optaron por Claudio Rego, por su capacidad de gestión y porque sienten que Claudio representa mejor las ideas del centro. Así que tampoco estoy tan solo en esta tesis. Uh-huh. Ahora, tenemos un problema metodológico profundo, senador, que creo que en esta entrevista no lo es imposible agotarla, y me atrevería a decir que incluso en un congreso ideológico de varios días, ¿qué es ser de centro hoy? Porque déjeme decírselo muy brevemente. Si le hubiéramos preguntado esto mismo a los padres fundadores de la DC hace 60 años, cuando yo estaba muy lejos de haber nacido, yo sin haber nacido es como si recordara cuál es la respuesta, ¿no? Ser una alternativa al capitalismo y al comunismo en un mundo bipolar, y en el caso particular de la democracia cristiana chilena, un partido más comprometido con las transformaciones que con el statu quo, ¿no? Pero hoy día yo no sabría cómo contestar esta pregunta. ¿Cómo la contestaría usted? ¿Qué es ser de centro hoy día en Chile? Yo diría que ser de centro en Chile hoy día, Patricio, significa buscar grandes acuerdos para que Chile vuelva a crecer, para que vuelva a ser un país seguro, para que vuelva a ser un país con cohesión social. Durante los gobiernos de la concertación se logró que más de 1 millón de jóvenes fuera la primera generación de su familia en entrar a la universidad. ¿Qué quiero decir con eso? El centro no puede ser un centro con gusto a nada. El centro tiene que ser un centro reformista, transformador, que busque el apoyo en la meritocracia, en el uso de las tecnologías para el desarrollo, con cuidado del medio ambiente, con apoyo a las pymes. Esto no lo he inventado yo, es lo que están haciendo en Alemania. Uh-huh. Si nosotros fuimos invitados por la Fundación Konrad Adenauer en enero, Demócratas, Amarillos y Renovación Nacional. Y cuando tú escuchas a los alemanes, tú dices, bueno, eso es lo que tenemos que lograr. O sea, compromiso con la democracia, con los derechos humanos, a propósito que esta semana recibieron a Edmundo González, ganador en las elecciones venezolanas, porque así lo determinó el pueblo venezolano, pero además con apoyo a las pymes, con cuidado al medio ambiente, con protección social, con una red de protección social. Bueno, eso es lo que está haciendo la democracia cristiana en Alemania. Por eso la democracia cristiana en Alemania termina su vínculo con la democracia cristiana chilena y quiere formar y está formando un vínculo con demócratas, con amarillos, y nosotros tenemos que ser fieles a esa confianza. ¿Para qué? Para construir una alternativa de centro reformista. Senador Matías Walker, solo para finalizar, ¿qué le falta a demócratas y amarillos para que esto que estamos conversando se exprese electoralmente? Porque hasta el momento les ha ido más bien que mal en las contiendas electorales. Como digo, nos constituimos muy por sobre la elección. Por ejemplo, en la región de Coquimbo recién nos constituimos en junio y obtuvimos 10 concejales, obtuvimos más del 7% de los votos en las comunas donde competimos, demócratas amarillos. Eso para mí es un puntapié inicial muy interesante, si lo sabemos administrar, si sabemos de verdad convocar a un electorado de centro. Termino con esto, Patricio. Mira, la oferta política
por parte de la derecha está llena de partidos. La oferta política por parte de la izquierda está llena de partidos. Donde hay ausencia de oferta de ideas político, electoral, es en el centro. Y ese es el vacío que tiene que llenar Demócratas, y yo voy a dar todos mis esfuerzos para que realmente exista una genuina alternativa de centro en Chile. Senador Matías Walker, muchas gracias por esta entrevista. Que tengan buen jueves. Muchas gracias, Patricio. Tengan buen día. Adiós. Ahí estaba el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, vicepresidente del Senado, además, Matías Walker, dando su apreciación primero sobre el presupuesto, haciendo una distinción, reivindicando, incluso me atrevería a decir una distinción entre el ánimo más consensual con el que se estaría discutiendo el presupuesto en el Senado, en comparación con la ríspida discusión que se dio en la Cámara. Y por el otro lado también haciendo una reflexión respecto a cuál es el derrotero que debe seguir Amarillo. No debe ser un partido de derecha, es lo que señala muy categóricamente el senador Matías Walker, y reconoce que a veces lo ha parecido, ¿no? Esto indudablemente da cuenta de un debate al interior de Demócratas para ver cuál va a ser finalmente su talante. Son las 8:29, estamos a punto de llegar a las 8:30. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre